¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para los que no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en la pequeña localidad de Oroz Bajo. Esto está en el Pirineo aragonés. Vamos a hacer una pequeña ruta de senderismo. Vamos a dirigirnos hacia una cascada, unos pequeños saltos de agua. La ruta va a ser una ruta corta, pero muy atractiva. Así es que amigos, acompáñenme con el vídeo hasta el final. Y si por si acaso alguno de vosotros todavía no estáis suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Y sin más preámbulo, comenzamos este bonito recorrido en contacto íntimo con la naturaleza. Bienvenidos, acompáñenme. Este es un pequeño pueblo, pero tiene su particularidad. Pueblo de montaña, como podéis ver, donde que sus habitantes tienen una vida muy tranquila. Son 3-4 habitantes, un pueblo muy bonito. Comenzamos la ruta desde el pequeño aparcamiento que dejamos a los coches ahí, todos los que hemos venido a visitar estos bonitos lugares. Y ahora sí, comenzamos el recorrido. Y aquí vemos un panel informativo que nos informa de que estamos en el camino a las cascadas del barranco de Oslucas. Y bueno, una serie más de información. Y como podemos apreciar allá al fondo, ya tenemos una primera cascada. Mira, no es muy grande, pero oye, es un atractivo para la vista. Mire, y conforme nos vamos acercándonos, tenemos una vista, podríamos decir, fantástica o espectacular. Mira. Esto se nota que en el pasado, me imagino que fue alguna especie de represa o presa para producir energía eléctrica o algo así. Cualquier comentario me podéis dejar en la sección de los comentarios. Bueno, dejamos ya atrás este pequeño salto de agua, un pequeño atractivo, y continuamos nosotros en dirección a la cascada. Hola. Hola, buenas. Por el camino nos encuentran así mismo gente que le gusta este tipo de caminatas. Ya de regreso esta gente ha madrugado un poco más que yo. Pero bueno, oye, como podéis ver, mucha vegetación. Y bien, ahora ya estoy en la parte alta, podríamos decir, del pequeño salto de agua que hemos dejado atrás. Y mira, de aquí tenemos unas bonitas vistas del horizonte. Mira. Y bueno, por ahí sigue el pequeño río. Y nosotros vamos a continuar descubriendo estos bonitos parajes naturales. Continuamos. Sinceramente una ruta bastante suave. Vamos, como podéis ver, se puede decir, por la orilla del lecho del río, y está suave la ruta comparadas con las rutas que estoy acostumbrado a hacer, pues que con mucha pendiente, cosas así. Pero esta ruta está bastante suave. Lo que sí, el suelo un poco pedregoso, pero bueno, oye, quitando eso, está bien. Y bien, desde este punto donde que estoy ahora mismo haciendo una pequeña parada, ya puedo apreciar parte
de la cascada. Así es que ya nos queda poco para llegar a un atractivo más. Un atractivo que, oye, este tipo de rutas que me gusta hacer más que todo en el verano, en vista de que la temperatura pues acá en España es bastante elevada. Entonces pues oye, este tipo de rutas, mira, con ríos, cascadas, está muy bien. ¿Ve? Aquí ya podemos ver, mira, un equipo de barranquismo que ya está de regreso. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí sí ya podemos apreciar un número considerable de bañistas también, si cabe el término, y también de gente que le gusta hacer este deporte como es el barranquismo. Mira, wow, 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 wow. Aquí ya tenemos, mira de fondo, este bonito salto de agua o cascada, como lo quieran interpretar. Ojo, está alta, y como te he dicho anteriormente, vemos por aquí gente que le gusta practicar el barranquismo. Voy a acercarme un poco más para poder tener un plano más de cerca, aunque como podéis ver el suelo es bastante pedregoso. Como podéis ver, mira, ahí está bajando uno de los del equipo de barranquismo. Mira, mira, mira. Esto es un espectáculo que no se ve todos los días, amigos. ¿Ve? ¿Has visto? Y así van a bajar también los dos que están en la parte de arriba. ¿Has visto? Mira. Y como podemos ver, hay mucha gente también que va a darse un chapuzón, aprovechando que el día está bastante caluroso. Mira, ya está preparándose para descender por la cuerda. Amigos, si les está gustando este vídeo, este recorrido que les estoy compartiendo a ustedes, mis estimados espectadores, oye, échame una manito, suscríbete a mi canal y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Si puedes, comparte con tus amigos, con tus más allegados este vídeo para así poder llegar a más espectadores. Ahora ya está bajando la chica, sí, ya está bajando por la cuerda y aquí podemos ver que uno de sus compañeros está inmortalizando con una fotografía aquel espectacular momento. Como podemos ver, hay bastante bañistas, podríamos decir, que disfrutando de este bonito ambiente y estas vistas pues de la cascada. Mira, bueno, ya aquí hay un grupo de chicas, igual que casi la mayoría, están ya preparándose para disfrutar de esta pequeña poza o poseta, no sé cómo me entiendas, en diferentes partes del mundo, pero bueno, oye, para disfrutar del agua, más claro. Y bien, luego ya de haber disfrutado de este bonito entorno natural, nos vamos a dirigirnos a otro sitio que asimismo me han recomendado, igual como me recomendaron este. A ver si podemos encontrar aquel sitio al cual nos vamos a dirigirnos, que me han dicho que también hay una bonita cascada. Así que amigos, continuamos con el vídeo. Espero que lo mires hasta el final.
Y bien amigos, ya estoy por acá, por otro sitio, por otro lugar. Lamentablemente la primera vez que me pasa, no he podido llegar a la cascada que algunos me habían recomendado porque no he encontrado el acceso. He estado dando y dando las vueltas, pero no he podido llegar a la cascada. Así es que me disculpan, pero oye, estoy en otro sitio. Estoy en el río Ara, acá así mismo en el Pirineo aragonés, y como podéis ver, mira, el río Ara, también sus aguas son muy cristalinas y muy fresquitas. Mira. Lleva más o menos caudal. Y aquí vamos a ver si nos echamos un chapuzón, a disfrutar un momento de aquí del agua. Nos vamos a dar un bañito y bueno, pues de ahí seguiremos para adelante. Así es que espero que lo mires el vídeo hasta el final y que disfrutes de estas tomas que les comparto de todo corazón a ustedes, mis estimados espectadores. Aquí estamos, continuamos. Y bueno amigos, ya estoy disfrutando de estas aguas cristalinas y muy frescas, muy fresquitas. Esto es una maravilla, una experiencia inolvidable. Amigos, y de esta manera pues hoy ya doy por concluido esta ruta que he hecho por acá, una ruta corta a los Pirineos. Hemos pasado un bonito día y bueno, oye, si les ha gustado el vídeo, pues un like, un comentario, comparte este vídeo con tus amigos, con tus más allegados, y los que no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Este es el contenido que yo les comparto, pues mis andanzas, como suelo yo decir. Así es que amigos, muchísimas gracias por todo y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Sean muy felices y pórtense bien, que nada les cuesta. Adiós.